Bueno, a continuación les contamos que la ONU alertó que el derretimiento de los glaciares rompió un récord durante el año 2022, alcanzando el hielo marino incluso su nivel más bajo. Noticia que preocupa considerando las altas temperaturas registradas en los últimos 8 años, además de las concentraciones de dióxido de carbono, las que acrecientan con gran velocidad este fenómeno. Para profundizar en este tema nos acompaña a esta hora la glacióloga de la Universidad de Magallanes, Irlanda Mora. ¿Cómo estás, Irlanda? Muchas gracias por conversar con nosotros. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Sí, bueno, primero preguntarte por la situación en general de este informe que entrega la ONU, porque acá se abarca a nivel mundial, porque después me gustaría preguntarte precisamente por la región de Magallanes, que es la que tiene la concentración más alta de glaciares. Es muy preocupante básicamente porque es una cadena. Se derrite el glaciar, aumenta después el nivel del mar y también eso va a afectar a las regiones costeras. Sí, bueno, según el informe, el último informe del panel intergubernamental del cambio climático, se espera que a nivel mundial, en realidad, el mar suba entre 26 a 82 centímetros, más o menos, de aquí al 2100, o sea, al término del siglo, digamos. Entonces esto va a contribuir en una mayor cantidad de agua, digamos, y va a afectar a estas zonas costeras, principalmente las zonas insulares, y a nuestro país, que es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, principalmente porque tenemos una gran zona costera, ¿sí? Si miramos a Chile desde el norte al sur, integrando los fiordos de la Patagonia. De acuerdo a este mismo informe, se dice que es a propósito que se han vivido los últimos 8 años con las temperaturas más altas. Por lo tanto, la conclusión que al menos se ha leído es que acá los glaciares han perdido la batalla. Pero quizás se puede retrasar este derretimiento acelerado que están viviendo. Bueno, en realidad es un compromiso que estamos cumpliendo un poco tarde como humanidad, según también lo que se expone dentro de los informes del cambio climático, o sea, del panel intergubernamental del cambio climático, en donde la verdad es que se puede revertir, pero tiene que ser un trabajo unido entre todos, en realidad, para poder disminuir el aporte de gases de efecto invernadero, por ejemplo, que son los principales causantes del aumento de las temperaturas. Bien, y quizás ahí nosotros podríamos ver que podríamos mejorar estos cambios importantes en el clima que podrían ayudarnos a sumar más masa a estas grandes masas de hielo para que no desaparezcan en realidad. Eso sería como la metodología de trabajo que tendríamos que hacer todos. Y esto no sería de aquí a mañana, ni en tan poco tiempo, sino que sería en varios años más. Entonces ya estamos al límite, digamos, ya sobrepasamos esa época de compromiso y ya deberíamos estar todos tomando las decisiones para ponernos de acuerdo y trabajar en pos de la mejora. Claro, ahora ese compromiso siempre está dado por los encuentros internacionales que se van dando de tratar de bajar la temperatura. Ahora se dice que la proyección sería un poco más baja respecto de lo que va a subir la temperatura de la Tierra, pero de todas maneras se puede decir que el daño ya está hecho. Al menos eso es lo que dice la comunidad experta internacional, que es lo que tú también nos señalabas. Claro, exactamente, el daño está hecho, pero tengo todavía un poco de confianza en nuestra humanidad. Y también en nuestro país, que estamos trabajando en pos de la mejora y tratando de disminuir los efectos de este cambio climático, por una parte mitigando los efectos y por otra parte también aceptando y cambiando las formas de vivir, ¿cierto? Para acostumbrarnos a una nueva forma de lidiar con estos cambios. Uno de los lugares que se ha visto más afectado en el último tiempo es el territorio antártico, y por eso que este informe, y lo decía también en la presentación, ha mostrado que el hielo marino antártico ha tenido su nivel más bajo en el último tiempo, y sin tener estudios, uno, por ejemplo, si tiene un estudio a mano, se ven las imágenes, equipos de prensa que han ido a la Antártica y muestran donde antes había hielo, ahora puede estar el mar,
o puede haber incluso la tierra sin ninguna cobertura blanca clásica del hielo o de la nieve. Y eso es bien preocupante porque finalmente ahí está la mayor concentración de agua dulce. Claro, en la Antártica ya los cambios en el clima han sido devastadores, principalmente en la Antártica marítima que se le llama, que son la parte más externa de la Antártica, por ejemplo, son las islas, ¿cierto? Antes de llegar a la península, en donde sí se ven los efectos de la falta de hielo marino, por ejemplo, que nosotros tenemos que pensar de que todos estos organismos están acostumbrados a vivir con una cantidad de hielo en específico para poder desarrollarse, ¿verdad? Y luego, después de varios periodos, estos hielos ya no alcanzan esa cantidad que solían. Y lamentablemente estos animales y todos los organismos que viven ahí se han tenido que acostumbrar o se han tenido que retirar de los entornos, dejando cierto, las costas de algunas islas también desprovistas de nieve en épocas donde sí debería haber nieve, logrando así una colonización de otros organismos, ¿sí? Integrando más calor al entorno. Entonces, en ese sentido, esta zona ha sido completamente impactada y es altamente vulnerable a estos cambios. ¿Y qué está ocurriendo específicamente en la región de Magallanes? Quiero decir, te lo pregunto como glacióloga de la Universidad de Magallanes, que ustedes están rodeados de este entorno, no necesitan viajar 10, 15 horas para poder ver estas maravillas del campo de hielo norte y campo de hielo sur, pero también están ahí como primeros testigos de cómo han retrocedido. Yo no sé si estos datos que encontré buscando para preparar esta entrevista estén en lo correcto, pero dice, por ejemplo, el campo de hielo sur pierde 30 metros en un año. Sí, efectivamente. De hecho, bueno, sin el ánimo tampoco de dar tanto dato en específico, comentar de que claramente nosotros podemos ver un efecto, por ejemplo, en el Parque Nacional Torres del Paine, del retroceso de los glaciares, primero por el cambio también en las nevadas, el cambio en la temperatura. Tenemos temperaturas en el verano bastante altas, ya sobre los 29 grados, por ejemplo, hemos tenido los últimos veranos, y además hemos visto cómo estas masas de hielo, principalmente el glaciar Gray, ha retrocedido considerablemente. Por una parte está, obviamente, esta masa de hielo que nosotros teníamos, que es agua dulce, son nuestras reservas de agua, pero también tenemos un efecto en las actividades que se hacen acá en la región de Magallanes, principalmente el turismo. Entonces estamos enfrentados a riesgos en el turismo, porque vamos a tener que andar un poco más, ¿cierto? Navegar un poco más para poder llegar a estas zonas glaciadas, lo que impacta en la logística y también influye en los costos también de los servicios, más al sur también, pero sin dejar de lado tampoco cómo vive la naturaleza, porque esta suma de agua dulce también influye en el océano, ¿sí? Influye en la cantidad de agua dulce que se va integrando a los fiordos de la Patagonia. Y bueno, hay otros centros científicos acá que son bastante importantes, que dedican su investigación a ello y a tratar de comprender el funcionamiento de los fiordos, y nos han entregado información bastante relevante, en que si siguen derritiéndose estos glaciares, también van a cambiar algunas condiciones de nutrientes que pueden afectar a organismos que exclusivamente viven en estos mares. Bien, entonces eso sería como una pincelada de lo que pasa y lo que afecta a la sociedad en la parte económica y también en la parte ambiental, a nuestra región en particular. Sí, de todas maneras, bueno, pero quizás quedarse con lo que decías tú, de la esperanza que todavía se puede al menos mejorar el panorama. Los glaciares sí van a empezar a retroceder, pero quizás lo importante es que se pueda retrasar ese proceso que es inminente, bueno, y también natural, tú ya lo decías, el tema es el tiempo en que se está dando. Muchas gracias, Irlanda Mora, de la Universidad de Magallanes, experta en esta materia, por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto. Que esté muy bien.